Teshuvá es regresar, como estaban explicando, y es de arrepentimiento, como tú estabas diciendo, y también quiere decir respuesta. Si ustedes fueron en un colegio donde tenían exámenes, Sheelot y Teshuvot son preguntas y respuestas. En singular, Sheelah y Teshuvah, ¿no? Teshuvah es una respuesta. Hashem está esperando nuestra respuesta en estos días de Elul, Rosh Hashanah y Kippur. Quiero explicar que si alguien transgrede un precepto de la Torah, ya sea positivo de harás o negativo no harás, ¿cuál sería el proceso de su arrepentimiento? Por cierto, estas son las halajot de Teshuvah del Rambam, disculpen, lo olvidé decir antes que nada. El Rambam explica cómo tenemos que hacer Teshuvah. Les voy a decir la verdad, después de haber estudiado esto para darlo, se da uno cuenta de que Hashem es tan bueno, o sea, hay cientos de explicaciones de que, pero si te arrepientes no importa, pero si la peor persona del mundo al final, cuando hace Teshuvah, regresa a su sentir y dice, de verdad, me arrepiento, me avergüenzo, es perdonado por completo. Y de hecho es hasta haram que le recuerden sus pecados. Cuando les pregunté que si saben que es Teshuvah es porque ustedes sabrían cuándo Hashem ya les pone palomita, cuando dejaron de hacer cierto pecado, lo que ustedes imaginen. Tanto por los que fueron soberbios, por Shabbat, por haram, por taref, por lo que sea, ¿cuándo ustedes podrían considerar que Dios ya les puso la palomita de que prueba superada? No tiene que ser el mismo escenario tal cual, simplemente es la misma prueba. Cuando se te vuelve a presentar la misma prueba y ya no caes, no porque no tuviste fuerzas, no porque había una autoridad y te dio pena, no por nada. Tú dijiste, ¿qué crees? Yo decidí que no voy a volverlo a hacer y no lo voy a volver a hacer. No importa si estoy sola, no importa si nadie me ve, no importa nada. Yo decidí que me voy a arrepentir, realmente me voy a arrepentir. Una de las cosas que tenemos que tener presentes siempre para arrepentirnos son 3 o 4 pecados, se podría decir, según qué tanto nos explayemos en la explicación, para hacer Teshuvah. En realidad podríamos decir que el primero es identificar en qué te equivocaste. No se vale decir, perdón por todo lo que te hice en el mundo, todo lo que hice ya no lo voy a volver a hacer, porque aparte es irreal. No sí, podemos ahorita, claro, comprometernos, voy a cambiar mi forma de vestir, de hablar, de comer, de conducirme, etcétera. Sería algo que me duraría 2 días, ¿cierto? Entonces Hashem elige una, pero que sea real. Ahorita que estabas diciendo, exactamente ese es el proceso, cuando Hashem nos pone palomita, prueba superada, es cuando la persona vuelve a estar en la misma situación y no cae en el mismo pecado, porque decide que ya se arrepintió, ya no va a volver a ser probado y no va a volver a caer en lo mismo, ¿sale? ¿Cómo tenemos que arrepentirnos? El primer paso es, como dije, reconocer mi pecado. Después, avergonzarme y decir, me arrepiento de haberlo hecho. Número 3, que es muy, muy importante, hay que confesarlo. Dios, perdón que hice tal cosa. Entre más detallados estemos, es mucho mejor, porque nos cae el 20 de lo que hicimos. No sé si me explico, pero si alguna vez alguien va a ir con un psicólogo, sí. ¿Qué es lo que hace? Te hace entrar en detalles y en detalles. Y hablarlo. No es que se comunique con él diciendo, mira, tuve un mal día y se acabó la sesión. Mira, explícame, a ver por qué hiciste, y te vuelvo a hacer preguntas para que le digas todos y cada uno de los detalles, Aquí también es importantísimo que digamos, Dios, me arrepiento, me sentí mal, lo hice por presión, lo hice porque se me antojó, lo hice porque no pude sostenerme ante mi fuerza de voluntad, etcétera, etcétera, y estoy arrepentida. Y el número 4, que es muy importante, es comprometernos a futuro. Muchas veces pensamos que esto es fácil y podemos pasar la prueba sin problemas, pero una parte muy importante del arrepentimiento es, me comprometo a ser mejor. No es, por ejemplo, si yo a un amigo le robé, no se me va a perdonar ese pecado porque te regresé la pluma que te quité. Tengo que arrepentirme, confesarlo y pedirte una disculpa. ¿Ustedes me podrían decir cuál es el único pecado que Hashem no perdona? Imagínense que yo te falto al respeto, Raquel, y te digo, Irit, por favor, ¿me perdonas? De verdad, le falta el respeto. ¿Qué me vas a decir? ¿No es conmigo? Con Dios lo vas a decir igual, perdón Dios, le falté, lo avergoncé, lo humillé, por mí perdió su trabajo, por mí le hicieron bullying, por mí, etcétera, etcétera. También Dios te va a decir que crees. Sí viene en el examen, por así decirlo con nuestras palabras, sí viene el día del juicio esa pregunta, pero yo no la perdono. No es conmigo, así como ustedes me hubieran contestado, perdón, no es conmigo, yo no te puedo perdonar de algo que no me hiciste a mí. Estaba escuchando el cassette del Jajam Salomichan. Está diciendo, ¿por qué perdimos perdón? Por las cosas que son sin querer. Dice sin querer, de verdad, en Shabbat me recargué, o ¿qué crees? Se me fue que es Shabbat y prendí la luz. ¿Por qué pido perdón? De verdad, oye, Hashem, se me fue. Tú sabes que se me fue. Se te olvidaría una cita, en donde en esa cita te van a ascender al puesto de director general. Nunca. Claro que no. ¿Qué quiere decir? Que si se te olvidó que es Shabbat, no tienes presente la importancia de Shabbat. Pasó desapercibido porque como
sabemos que muchas de las cosas que nosotros nos dirigimos quizás no están presentes con una persona o con una acción, no le damos la importancia, pero entonces también por eso pedimos perdón por las cosas que hicimos sin querer, porque simplemente no le damos la importancia que merece. Como dije, si tendríamos una cita muy importante, no se nos va jamás, nos paramos con mucho tiempo de anterioridad, hasta estamos nerviosos y que lleguemos, pero si tenemos a Dios presente todo el tiempo ante nosotros, no se nos va nada. Ahora, lo que estaba diciendo, que quiero recalcarlo, es muy importante. El perdón no llega nada más porque me arrepentí yo conmigo y hagan de cuenta que yo pensé, la verdad, esto que actué no estuvo bien, no lo vuelvo a hacer. Claro que no, por supuesto. Primero lo que tengo que hacer es reconocer, confesarlo, y en el caso de que la agresión haya sido a mis semejantes, tengo que llegar con ellos a pedirles una disculpa. Estoy segura, ustedes que ya están muy, muy estudiadas, que saben cómo es que Dios me perdona bien la Shonara. Cuando vas y le dices a la persona. Sí, y le dices, ¿qué dijiste? Lo que dijiste Les voy a decir la verdad, si tendríamos el atrevimiento, es más, si pensaríamos bien, ¿cómo es este pecado? ¿Cómo me van a perdonar? Sí, Tendría no, yo que decirle a mi compañero, que por cierto, después de que le diga va a dejar de ser mi compañero. Sí, porque, te va a odiar para claro, siempre. ¿cómo voy a llegar con una persona y decirle, hablé de ti así Pero y eso por ti, también por mí? provoca odio. Por eso ahorita los jajamín nos aligeraron diciendo, ¿Qué pide dicen? perdón. El WhatsApp, que es facilísimo hacer copy-paste, uno de este Sí. tamaño, si te ofendí, si te no sé qué, es más, hasta ni se te hubiera ocurrido que esa es una transgresión, si hablé de ti, si te avergoncé, si por mí perdiste, si por mí te robé, si agarré algo sin tu permiso, etcétera, etcétera, y dices tantas cosas y dices, wow, nunca he hecho todo esto, pero qué bueno que me están diciendo copy-paste a todos que mis ahí es como contactos, que por no sí- se vale, sí, no. no se vale. El arrepentimiento, tenemos que saber que perdona hasta lo más grave. Un arrepentimiento bien hecho, de verdad puede llegar a perdonar los pecados más severos que nos podemos imaginar, siempre y cuando sea sincero. Imaginemos una persona mayor que ya tiene 100 años y sabe que ya su final no está muy lejos y decide arrepentirse de varias cosas que hizo cuando era más joven y tenía las fuerzas de hacerlo. Honestamente ya no tiene las fuerzas ni de hacerlo, ¿cierto? ¿Ese arrepentimiento qué? Pero ese es mi pensamiento. No, se arrepiente y él dice, Dios, me arrepiento, vamos a decir un ejemplo, por ir corriendo a hacer idolatría para decir algo muy exagerado, pero que sea algo que podamos Yo creo que explicar. igual cuenta al 100. Por supuesto que Cuenta, cuenta, por supuesto que cuenta, pero, Ese es el pensamiento, es la intención que tenía de no volver a hacer esa verdad. pero cualquiera podría decir, claro, no puede aunque quiera. ¿Tú crees que se puede ir corriendo? El señor tiene 100 años, no puede ni levantarse de la silla de ruedas, podría estar con oxígeno, se podría parar, qué Pero chistoso. por lo menos tuvo la iniciativa, no sé, o sea, yo he escuchado muchas veces ese concepto de decir, bueno, ya antes de morirme me arrepiento. Sí, Si pero antes ¿qué de creen? morirte no tienes la conciencia de que te vas a morir. 100%, por eso hay un paso que dice que regresa en Teshuvá antes de morir. Nadie sabe cuándo nos vamos a morir. Ojalá que sea después de 120 años, pero entonces estate todo el tiempo pensando en que tenemos que recapacitar. Nadie sabemos cuándo nos va a tomar Dios para llevarnos y más vale que nos vayamos con las cuentas más limpias, claro. No, la verdad. O sea, ¿por qué esperar hasta que ya sea demasiado tarde? Y si ya no, como tú dijiste, y si no, no le da tiempo a la persona. Y en la vera con Hashem tengo que detallar. Todo, en la tefilá, todo. Si recuerdas más bien, en Kippur no hay un bidui que es en orden alfabético. Todos los pecados que están con la Aleph, con la Bet, Gimal, Dalet, Hei, hasta la Taf. Y ahí hay pecados que tú incluso vas a decir, esto de hecho es de hombres y lo tienes que leer. Yo nunca lo pude haber hecho. Pero es por todo mi Israel. Por todo el pueblo. Una explicación es esa, otra es si en vidas pasadas sí lo llegaste a cometer. Y tenemos que confesarnos de todo. Y una de las cosas que leí del Rambam es eso, que entre más específica seas, perdón, porque yo con dolo y con toda la intención y adrede para hacer sentir mal, con rebeldía para Dios, etcétera, y lo detallas, es mucho mejor. Para empezar, porque te concientizas, y para seguir, porque de verdad estás claro en que si no lo vas a volver a hacer, tienes claro de qué te estás arrepintiendo. No se vale, como dijimos, me arrepiento por todo lo que hice en el año. ¿Qué es todo lo que hice en el año? Le pido perdón a todos mis amigos. ¿Qué creen? Así no funciona. Tenemos que ser más específicos. Sí, te voy a explicar qué pasa. Primero, si te das cuenta, en todas las tefilot que hay en Rosh Hashanah, y Musaf de Rosh Hashanah, no me dejarán mentir, es la mirada más larga que hay en todo el año, ni una vez dices perdón. Simplemente dices Amelech HaKadosh, como Amelech alabanzas. HaMishpat, Amelech, porque primero, Te autojuzgas y no. aparte, O sea, te echas más tierra de la que... no, ya pero tienes. ¿cuál es toda la intención de que el día del juicio no pedimos perdón? ¿No sería más fácil entonces que primero sea Kippur y luego sea Rosh Hashanah? Sí, pero me estás juzgando, ¿para qué me voy a poner de pechito a que me sigas No, juzgando? pero te voy a decir que ya te están juzgando, yo diría al revés, si ya me están juzgando, por favor déjenme pedir perdón.
Me están jugando, ¿te has dado cuenta O sea, que te dicen no sí. puedes hablar? La persona va a decir, o sea, te van a juzgar todo lo que hiciste en el año. A Hashem no se le va a ir ni una. No se le va a olvidar, no lo No, puedes claro, sobornar, clarísimo. Bermenan, o sea, de verdad no lo puedes ni siquiera hacer la barba, no puedes hacer nada. Te van a juzgar. Por lo menos nos hubiera convenido a todos pedir perdón, ¿no? Y sin embargo no lo hacemos. Y todas las tefilot son el concepto de engrandecer a Dios, primero que nada para que nos caiga el 20 de que si yo le pisé a mi compañero, puedo decir, ya, perdón, fue sin querer, ya, no seas así. Si le pisé a mi papá, de verdad, perdón, es mi papá. Si me hago para atrás y resulta que le pisé a un presidente importante, de verdad discúlpeme, por favor, pero ¿a quién le fallé? A Dios. No fue ni mi papá, ni mi amigo, ni un presidente, fue a Dios. Dios el que nos ha dado todo, por el que estamos aquí hoy, gracias a Dios, vivas, respirando, pudiendo ver, hablar, pensar y demás, y a Él le fallé. Entonces, cuando una vez tenemos el concepto claro de que a Él le fallé, nuestro perdón es distinto. Porque como dije, si yo sé que le fallé a mi amigo, es más, hasta se me olvidó y es mi amigo, me va a perdonar, así le diga mañana y pasado mañana y hasta se me olvide. Me va a perdonar, es mi amigo, ¿no? Con Dios no se te puede ir, no se te puede olvidar, no te puedes ni confiar. Es Dios, te dio todo y te lo sigue dando todo el tiempo. De hecho, Rabbi Moshe Cordovero dice que Hashem es el ser más humillado. ¿Por qué? Porque Él te da fuerzas, te da todo. Y si una persona con toda la inteligencia que le da a Dios hace un plan maestro para saltar un banco, ¿quién le está dando todo para que lo haga? Dios. Y sin embargo está actuando en su contra, en contra de Dios, Sí, me haces refiero. cosas. Por eso es el ser más humillado, porque ¿cómo puede ser que te está dando todo y todo eso que te está dando lo estás usando en su contra? O sea, nos da el poder de hablar y cuántas veces hablamos algo equivocado. Nos da el poder de pensar y cuántas veces nuestros pensamientos no son los correctos. Y demás, y demás. Otra de las cosas que explica el Rambam es que el arrepentimiento completo, es, como tú dijiste, Edith, que el que se te presenta la misma oportunidad de cometer lo mismo y no por flojera o por presión o por el qué dirán o porque hay alguien, simplemente tú decidiste que ya no lo vas a volver a cometer. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. ¿Claro? Ahora, otra de las cosas que es importante aclarar, cuando yo dije que si una persona hace teshuvá, es haram recordarle sus pecados y decirle, pero tú no te creas ahorita que ya muy santito y demás. Tú acuérdate que antes no eras así y hacías esto y esto y esto. Es un haram muy grande porque la persona, vean aquí cómo es increíble la teshuvá. Una persona que se le recuerdan sus pecados, que ya dejó de cometer, de verdad se vuelve a avergonzar. Tenemos aquí algo muy importante. Shaul Amelech, ¿saben la historia de Shaul? Cuando él se aparece, está con la bruja y se aparece Shemuel, él le dice, ¿por qué me molestas? Yo estoy con Dios. Shemuel, el profeta, para aclarar el contexto, Shaul Amelech va a tener una guerra muy difícil. Y ya Tiene saben, ¿no? muchas las de perder y quiere contactar a Dios para que le diga que si salimos, nos rendimos, ¿qué va a pasar con nosotros? Y contacta en contra de la Torá a una bruja para que le diga, no se puede. Él había matado, su primer mandato fue mandar a matar a todas las brujas porque no se puede. Claro. Y sin embargo contacta a una bruja y hacen que baje, él pide que baje el espíritu de Shemuel. Cuando baja el espíritu de Shemuel a Naví, Shemuel hasta se enoja y dice, ¿por qué? Estoy con Dios, Sí, ¿por qué me bajas? molestas? Dice, perdón, necesito saber, había consultado 3 tipos de ¿cómo le decimos? Quería saber a toda costa qué hacer. Entonces dijo, mira, primero lo consulté con Jajamim, si salimos a la guerra o no, no me contestaron. Pregunté en sueños y no me contestaron. Hizo otra cosa que ni siquiera dijo. Quería consultar el Urim Betumim, a los Kohanim, pero él mandó a matar a toda la ciudad de Kohanim. Se avergonzó tanto, ¿cómo va a decir? Mandé a consultar algo que ya no pude ni siquiera consultarlo porque yo los maté a todos. Se quedó callado y dijo, mira, chequé 2 cosas, checó 3, pero él le dijo a Shemuel, chequé 2 cosas para ver si alguna de ellas 2 me respondían, si salimos a la guerra o no, y sin embargo no me han contestado, estoy muy desesperado, ¿salimos o no? En ese momento dice Shemuel, vas a salir a la guerra y mañana tus hijos y tú van a estar aquí conmigo. ¿Cómo? ¿Alguien sabe si pudiéramos preguntar la dirección de Shemuel a Naví en el Olam Abba? ¿Cuál sería? Yo diría un lugar súper privilegiado, ¿no? La suite presidencial allá arriba. Obvio. ¿Cómo aquí conmigo? Shaul intentó matar a David ¿cuántas veces? Muchísimas. Lo hizo sufrir, mató a gente de allegados a David, familiares, amigos, etcétera. Y aparte mató a toda una ciudad de Kohanim, entendamos, a una ciudad de Kohanim. Se avergonzó y ni siquiera lo dijo, lo omitió, hace cuenta que eso nunca pasó. Y por haberse avergonzado se le perdonaron todos sus pecados. Por eso fue que Shemuel dijo, si tú mañana sales a la guerra, vas a perder, se van a morir tú y tus hijos, pero van a estar acá junto a mí en el Olam Abba. ¿Por qué? Por haberse avergonzado de sus pecados. O sea, en el Viduy, como dijimos, claro, en el Viduy, por orden alfabético, de la Alef a la Taf, hay tantos
que Shema, el texto es muy, muy largo. Y de aquí lo que lo decimos en Kippur, estamos diciendo y diciendo todos los pecados que cometimos. Si de uno decimos, qué mal, este sí lo cometí, ¿cómo puede ser? No es el primero, no es el único, y faltan, o sea, todavía ahí voy quizás en la Gimal, me falta llegar hasta la Taf y ve cuántas cosas sí he cometido y me avergüenzo. Pero me avergüenzo no es de que, la verdad, me avergüenzo y sigo, sino me avergüenzo, algo tengo que hacer y despierto, se me perdonan todos los pecados. Entonces vamos aquí que Hashem, les voy a decir la verdad, en un juicio terrenal, ¿qué toman en cuenta a la hora de juzgar a la persona? Está acusado por X cosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le están tomando en cuenta? La acción. Claro, que la acción es buena. Sí, buena o mala. Mala. Si es una acción mala, solamente eso. Aquí Hashem ve todo el contexto. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tan arrepentido está? Y también tiene muchas cosas buenas, que eso, gracias a Dios, es a nuestro favor. Porque imagínense, si nada más se vería lo bueno, nadie pasaría, lo malo, perdón, nadie pasaría este juicio, ¿están de acuerdo? Acá también se ve lo bueno, lo malo, y también se ve lo bueno. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué lo cometiste? Y si fue forzado, y si fue por causas de fuerza mayor, y si de inmediato te arrepentiste, y de inmediato corriste a pedir perdón, y de inmediato, de verdad, enmendaste tus caminos, entonces ya el castigo es otro, la acción de parte de Dios para la persona es otra, porque está viendo todo el contexto de por qué cometió el pecado. No es lo mismo alguien que actúa con dolo y dice, adrede, yo quiero hacer enojar a Dios, y yo sé que esto no se puede, y mira, para que todos vean que yo sí, es otra cosa. Aquí cuando Dios ve todo el alrededor y todas las situaciones, por qué pasamos, por qué caímos, cómo puede ser, qué tan mal nos sentimos después de haberlo cometido y qué tan dispuestos estaríamos a cometerlo una vez más después de que nos sentimos tan mal al haberlo cometido, y Dios toma todo eso en cuenta. Toma eso en cuenta, es un arma a nuestro favor muy grande. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Como habíamos dicho, que si alguien se arrepiente hasta el día de su muerte, por supuesto que se le perdonan todos sus pecados, se está arrepintiendo, ¿cierto? Y dijimos también muy importante, no hay que esperar hasta el día de la muerte para eso. Sí, porque no sabes cuándo te vas a morir. Claro. Otra de las cosas muy importantes es que el que confiesa solamente de palabras, pero no está decidido en su corazón a hacer nada, no sirve de nada. ¿Habían escuchado el concepto de Tobel Besheretz Beyadó? Se mete a la tevilá con un gusano. Nosotras sabemos la importancia de meterse a la tevilá, ¿cierto? Una mujer que debe de meter a la tevilá, el proceso por el que tiene que pasar ella para estar limpia y meterse a una tevilá es tremendo, ¿no? Una tevilá es algo sagrado. ¿Cómo voy a meter con un gusano en la mano? Si una persona hace cualquiera de los dos, o sea, yo sí me arrepiento, sí lo detallo y sí lo digo, perfecto, pero a cambiar, no, espérate, ya lo dije, me explayé, expliqué cómo, cuándo, dónde y por qué lo hice, y hasta muy bien expliqué cómo pequé. ¿Qué crees? Ahora arrepiéntete, no nada más es confesarlo, es arrepentimiento de la mano de la confesión y de no volverlo a hacer. Todos podemos decir, ok, Mora, pero tengo muchísimos pecados, ¿cómo le voy a hacer? Diste la Torah, elige uno, y al principio que no te cueste trabajo. Y cuando veas que es fácil y que Dios te está echando la mano, te vas a animar a hacer muchos más, pero por lo menos que tú veas que tienes camino, la puerta está abierta. No piensas corregir todo de hoy a mañana porque sería irreal, pero si decides corregir algo, Dios está contigo y te va a ayudar. Estaba leyendo hoy también que cuando tú decides estudiar mucho algo que quieres corregir, Dios te va a quitar ese Yetzirah, por el momento no estaba tan fuerte, para que tengas más facilidad de verdad de corregirlo. Vemos toda la fortuna que tenemos cuando Dios es el que nos juzga. Nos echa la mano, nos ayuda en todos los aspectos, baja el instinto que te está incitando a pecar y demás, porque está viendo esa intención. De aquí podemos aprender algo grandísimo. Dios ve tu corazón. No nada más tu mente, aunque te hayas confesado y aunque te hayas avergonzado y aunque todo, Dios ve tus entrañas y lo más adentro de tu ser, hasta dónde estás arrepentido, hasta dónde quieres llegar, que es algo que nadie puede ver. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios nos quiere dar otra oportunidad ahorita que viene Rosh Hashanah? Te voy a decir la verdad, tenemos la prueba muy fácil. Dios es el ser principal que podría agarrarnos a todos con las manos en la masa cuando estemos haciendo algo equivocado y decir, aquí te voy a juzgar. No necesita decirnos, por cierto, en un mes voy a ir, Jodesh Elul, 40 días, se acostumbran rezos diferentes, actitudes diferentes. Hay 3 cosas que podemos hacer, que debemos hacer para ayudar a nuestro juicio, que es aumentar en Teshuvah, Tefilá y Tzedaká. Y Dios te dice, a ver, te voy a juzgar Rosh Hashanah. Por cierto, lo que viene en el examen, que yo no lo perdono, aguas, trátalo antes. Lo que es con tu compañero, arréglalo antes. Ya vas a venir toda la guía. Todo, estoy diciendo, te voy a juzgar. Nada más con eso ya es grandísimo. Les voy a explicar por qué. Porque como dije antes, Dios es el principal que podría agarrarnos con las manos en la masa. Cuando yo pienso que nadie me está viendo y estoy haciendo algo equivocado y decir, acá te voy a juzgar, y sin embargo no lo hace. Y nos avisa, ¿cierto? De ahí ya tenemos otro plus muy, muy grande. Otra de las cosas que
que es muy importante es que tenemos que saber que el arrepentimiento de Yom Kippur, que perdonan solamente lo que hicimos contra Hashem, por ejemplo, comer taref, Shabbat, decir el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera, esto sí lo va a perdonar Hashem en Yom Kippur, pero otra vez, no lo que hicimos con nuestros compañeros. Les voy a decir la verdad, el día de Kippur perdona por sí solo. Entonces, ¿por qué tengo que hacer teshuvah? ¿Por qué perdona por sí solo? Así está escrito. Cuando rezamos, uno de los textos dice, todo nos va a perdonar. Kippur perdona. O sea, el No todo. Hiloni que no respeta nada. No, si no te arrepientes, no sirve de nada. O sea, es como si ya tenemos todas las armas, todos los instrumentos, toda la magia, por así decirlo, Sí. pero si tú no pones de tu parte, no sirve de nada. No se vale tampoco decir, mira, igual, yo paso por acá y si Dios me perdona, qué padre, entonces ya para qué hay uno. De por sí Kippur es uno de los ayunos más difíciles y que más trabajo nos cuesta, entonces ¿para qué? Porque primero que nada tiene que caerte en mente que tienes que reaccionar. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que seamos mejores seres humanos. Al final de cuentas, no nada más pide por Torah y demás, que son muy importantes y básicas, pero como ser humano, les voy a decir algo que es mucho más difícil de cambiar. La soberbia, la envidia, el enojo, hablar mal de los demás, el egoísmo, etcétera, etcétera, son cosas tremendamente fuertes que de hecho cuesta mucho más trabajo cambiarlas, Sí, una mirada. a que si alguien decide, bueno, me voy a poner el tefilín ya ahora sí todos los días, eso es mucho más fácil, aunque no lo creamos, a decir voy a dejar de ser tan enojón. Porque el enojo lo tienes en ti, como muy típico, ¿no? Yo así nací, así soy, acostúmbrense, no voy a cambiar, este es el que yo soy y aquí me quedo. Claro que no. Básicamente, si Dios te creó así, es porque eso es lo que vienes a corregir. Por supuesto que Él lo creó Dios así, es verdad, es enojón, por supuesto, nadie va a debatirle, nadie le va a decir nada, es presumido, es egoísta, es etcétera. Por cierto, nadie tiene tantos defectos, pero el que los tiene es porque tiene el poder de corregirlos. Sería algo injusto, imagínense una persona que es muy coda y que de repente llega al cielo y que diga a Dios, ay, se me fue, nunca te di pruebas para que tú puedas constatarle al mundo que ya no eres codo. Claro que no. Claro que no, Dios a esa persona, por decir este ejemplo que acabamos de mencionar, si esta persona es muy enojona, le va a poner muchos tropiezos de gente que lo haga enojar, ¿para qué? No porque Dios no lo quiere, no porque lo odia, no porque se las trae contra él, simplemente para que corrija ese defecto que tiene y sea un mejor ser humano. Acuérdense que tenemos que ser mejores seres humanos en toda la extensión de la palabra, no nada más con la Torah y las mitzvot. También, como dije, el ver por los demás. Les comparto que yo daba en el colegio el mensaje de la Perashá todos los viernes a primaria y cuando buscaba dar algo ad hoc para que escucharan los niños desde primero hasta sexto, siempre encontré la importancia que le da Dios a tu trato con los demás. Cuando ves por los demás, cuando tú te preocupas por otra persona, cuando ni modo, te quitas tú el sueño, el pan, nada, todo por ver de alguien más, Dios lo considera algo invaluable. ¿Cuántas veces vemos que, al revés, que el que avergüenza a su compañero se considera como si lo mató? Y sin embargo, al revés, no también hay una alajá, no sé si es una alajá o una mitzvah que está escrita que si tú pides por los demás, Dios te contesta a ti primero. Yo pedí que a mi amigo se le quitara el dolor de cabeza, sí, es verdad, a mí también me duele, pero yo pedí por él, ¿a quién cura primero Dios? A mí por pedir por los demás. Dios dice algo increíble, si tú ves por los míos, que somos todos los Yodim, yo veo por los tuyos también. Eso es lo que tenemos que enseñarle a Dios, Rosh Hashanah y Kippur. ¿Cómo? Quizás yo no soy de las personas que estoy de pie todo el rezo. Quizás yo no rezo todas las cosas. Quizás no me arrepentí desde antes. Yo no soy como el jajam. Quizás yo no fui a clases todo el Lul. Quizás yo lo único que cambié es algo diminuto. Perdón. ¿Qué va a decir Dios? ¿Tienes la camiseta? Ya la hiciste. Porque me estás demostrando que estás acá, que te arrepentiste aunque sea algo mínimo, que te interesa, que quieres pasar la prueba, que al final otra de las cosas que quiere decir Teshuvah es acercarse a Dios. Estaba leyendo también en Eish algo impresionante. Dice, ¿qué pasa si alguien dice, ok, yo no quiero? Está padrísimo lo que estás diciendo, muy intelectual, pero no gracias. Te estás perdiendo la oportunidad de acercarte a Dios. Si renuncias a ese contacto con el ser más supremo que puede darte todo lo que quieras siempre y que está junto a ti y que tiene el poder de todo. Entonces, de verdad, acerquémonos a Dios. Es un ser que nos ama con todo, no puedo decir su corazón, pero con todo. Él nos trajo a este mundo, Él nos vino y nos puso en este lugar para darnos, ¿cierto? Todos sabemos el Midrash que explica que por qué creó Dios al mundo. Porque quería dar y no tenía a quién, ¿no? Entonces nos creó a nosotros para que nos ganemos poco a poco o
como cada quien y sus méritos y demás, y su personalidad se lo vaya permitiendo, para dárnoslos todo. Entonces, si nos lo está dando todo, lo único que hace falta es acercarnos y decir, Dios, este Rosh Hashanah tengo muchos errores, quiero corregirlos todos, voy poco a poco, pero estoy en el camino. No es que, por ejemplo, imagínense una pareja que le llega el telegrama que el rey va a ir a verlos, y la mujer dice, qué bueno, que venga y ojalá que se sienta en esta silla donde está rota y que se caiga para que vea cómo vivimos. Y dice el esposo, por favor, no, nos va a matar. ¿Cómo lo vamos a recibir así? Que se caiga en la silla y el aire, la ventana está rota, le va a dar una pulmonía y nos van a matar. De inmediato nos van a mandar a la horca a todos. Y al final, ¿quién tiene razón? ¿El esposo o la esposa? Les voy a decir la verdad, el esposo tiene razón. El rey, ¿ustedes creen que no sabe cómo viven? Dios no sabe ya qué estamos haciendo. Es un descaro muy grande de nuestra parte saber que va a venir y lo dejemos en la silla rota, en donde le va a dar el aire congelado y le va a dar una pulmonía. Es una falta de respeto gigante. Si el rey me avisó que va a venir a mi casa, a mi corazón, por lo menos ten la decencia de decir, voy a corregir esa silla, nada más la silla y por lo menos la ventana. ¿Qué creen? Esa ventana y esa silla se van a quedar arreglados por lo menos un año más. Si yo digo, Dios viene a verme, de verdad, a verificar mi camino, mi corazón, mi deseo para el año venidero y si tengo ganas de ser mejor ser humano en todos los aspectos o no. Y yo tengo el descaro de recibirlo mal y decir, pues mira, Dios ya sabe cómo soy. Que venga Rosh Hashanah y Kippur, las veces que tú quieras, acá está. Claro que no. Si va a venir, por lo menos, como dije, corrijo esa ventana y esa silla, porque yo sé que esa ventana y esa silla me van a durar todo el año. Dios, ahorita que vienes a vernos, vamos a demostrarte de la manera en que podamos que no somos perfectos, que tenemos muchísimo que corregir, pero que queremos que estés con nosotros. Que vengas a nuestra casa y a pesar de que la silla está con el diurex amarrada y también puse una tela en mi ventana, que está medio rascuacha, pero ve que sí quiero recibirte y recibirte bien. Que sea esta clase para que de verdad Hashem nos perdone en este día del juicio, que logremos tener una Shana Tová o Metuká. Y un tip muy importante es, como dije, pedir por los demás. Cuando dice Dios, si tú ves por los míos, yo veo por los tuyos. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Gracias.